Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy con mi amigo Emanuel Lucambio desde Venezuela. Y para quienes no lo conozcan, Emanuel junto a su esposa Yexi ministran en la iglesia Centro Esperanza junto con sus pastores principales Joel y Loida López. Ellos ministran en el proyecto Geneos. Y a través de Geneos también tienen pues otros ministerios que se derivan de ahí, como el de Solteros con Rumbo. Y bueno, Emanuel, ¿cómo estás, mi querido amigo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Dios te bendiga. Qué bendición. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos tener este espacio para compartirles a los varones. Y de verdad para mí en este día es un desafío y un compromiso muy grande poder hablarles y a su vez también recibir, porque creo que siempre quedamos, es más lo que recibimos que lo que entregamos para dar. Así es, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y bueno, Emanuel, ¿qué te parece si empezamos porque nos platiques un poquito de ti? ¿Quién es Emanuel Lucambio? Y bueno, de ahí nos platicas un poquito qué es Geneos y qué es lo que hacen a través de este ministerio. Bueno, yo me llamo Emanuel Lucambio, soy un joven ministro que nació en la ciudad de Mérida, en Venezuela, una ciudad muy pequeña de nuestra nación. En Mérida es la ciudad menos alcanzada del Evangelio. Allí el Señor me permitió estar en un pueblito pastoreando, un pueblito llamado Chiguará. También es un pueblito sumamente pequeño donde hay muy pocas iglesias. Allí desarrollé mis inicios como ministro. Por muchos años estuve allí hasta que Dios me permite transicionar a la ciudad de Caracas, la ciudad capital en nuestra nación, donde allí formalizo mi relación de noviazgo junto a quien hoy es mi esposa, Yexi López. Y bueno, me siento muy agradecido porque a partir de allí fue como una unión que permitió que nuestro ministerio a la par se fortaleciera. Ella también es pastora en su iglesia y fue de complemento unir nuestros ministerios a favor de las nuevas generaciones. Ciertamente complementando el llamado para ministrarles a solteros, a las solteras, a los noviazgos, a los padres y líderes que ciertamente hoy en día están siendo atacados por una agenda globalista, siendo atacados por diferentes enfoques que se están viendo hacia la familia, la distorsión de la familia, y ciertamente Dios nos ha permitido ser un equipo de bendición. Quiero hablarte un poco acerca de Proyecto Geneos y cómo nace nuestro ministerio de Solteros con Rumbo. No sin antes hablarles del ministerio como tal. Cuando emprendimos nuestro llamado, ya una vez después de casados, le pedíamos a Dios cómo enfocar nuestra área de trabajo. Y ciertamente Proyecto Geneos es una plataforma multigeneracional que tiene como función trabajar a favor de las generaciones próximas a nacer. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo trabajamos con aquellas personas que no han nacido? Bueno, los niños que tendrán herencia en lo que haremos por ellos en el presente, desde hoy. Y es por eso que es importante hablar de decisiones que tomamos en el presente tienen trascendencia generacional. Si queremos que en el futuro existan niños sanos, una sociedad sana, por eso tenemos que trabajar en el presente. Es necesario trabajar desde ya. Y es por eso que los solteros y las solteras son la plataforma de encuentro de Proyecto Geneo juntamente con los padres y el liderazgo que está hoy emergiendo dentro de nuestras iglesias.
Y Proyectos Geneos enfoca su radio de trabajo en las siguientes poblaciones, como te decía, padres, noviazgos, solteros y solteras. Y allí entra Solteros con Rumbo, que es el programa de Proyectos Geneos que se encarga de trabajar directamente en la población de varones solteros, funcionando como una brújula para vivir intencionalmente una soltería con propósito, fortaleciendo su identidad, sacerdocio, completitud en Dios y así como también trabajar en su hombría y de acuerdo al diseño original de Dios antes de transicionar al matrimonio. Y es por eso que siempre lo digo, si la soltería se vive sanamente en bendición, evidentemente habrá un matrimonio bendecido y por supuesto una generación que va a tener una consecuencia sana de esa bendición matrimonial. Wow. Pues felicidades, Emanuel, por todo este trabajo y por este enfoque tan importante. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el enfocarte en los solteros ahorita es fundamental. Lo comentábamos fuera de grabación que algunas personas que me han escrito ahí en Varón Alfa y me han dicho, oye, tu contenido está muy bueno, está bien, pero siento que está muy enfocado hacia el hombre casado. Y evidentemente, pues yo soy casado y como que tal vez sin darme cuenta he enfocado mucho de mi contenido en hombres que ya tienen un matrimonio, pero atendiendo esa solicitud, pues perfecto, porque nos pusimos en contacto, Manuel y un servidor, y dijimos, vamos a hacer un tema específicamente para solteros. Y yo creo que además de los solteros es importante también para los padres, ¿no? Que tienen hijos. Por supuesto que sí. Que pueden enriquecerse de esta conversación y ir preparándose para cuando sus hijos lleguen a un momento en el que ya puedan formar sus propias familias. Ahora, Emanuel acaba de anunciar hace poco que va a ser papá, así que me imagino que ahora más que nunca está enfocado en realmente tener un impacto trascendental en los jóvenes y las señoritas, porque ahora ya nada más no solamente es con personas, tal vez amigos y comunidad de la iglesia, sino ahora también lo va a vivir en carne propia en su casa. Así que felicidades, hermano. Felicidades a tu esposa. Gracias, bendiciones. Gracias. Que ese bebé, no sé si ya sepan si es niño o niña, bueno, pero independientemente, pues que venga con salud y que traiga muchísima bendición a tu hogar. Esta semana nos hicimos el examen de ADN precisamente para saber el sexo del bebé y bueno, estamos casi que en espera. Creo que la otra semana nos van a dar el resultado y bueno, ahí, ojo, todavía no vamos a saber porque a su vez ese estudio le llega directamente a nuestra médico de tratamiento, a mi esposa, pues que le está siguiendo el embarazo. Y pues ya a partir de allí, pues ella le dirá a unas amigas allí que son íntimas nuestras y haremos una revelación de sexo, como le llaman en Estados Unidos, sex reveal, creo que le llaman así. Sí, y bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo así bastante bonito para celebrar ese momento. Felicidades. Gracias. Y bueno, Emanuel, me gustaría, ya nos platicaste un poquito de Geneos, que es, digamos, el paraguas de todo el ministerio, ¿no? De ahí descienden otros ministerios, otros proyectos. Platícanos un poquito de Solteros con Rumbo, que es el tema del día de hoy. Y cuál es el principal reto de los solteros cristianos el día de hoy, en base a lo que ustedes han ministrado y han visto y con los jóvenes que han trabajado. ¿Cuál crees tú que es el principal reto que tienen? Bueno, Solteros con Rumbo nace en un momento que yo le pedí al Señor cómo trabajar con los varones solteros. Y bueno, buscando intervención divina y ayuda de parte de Dios, busqué ayuno, porque te soy sincero, Oscar, yo no viví una soltería enfocada al 100%, a pesar de haber servido al Señor durante 5 años como pastor. Antes de eso también cometí muchos errores como joven cristiano. No tenía la noción y la salud espiritual correcta de vivir una soltería y me sentía desde un punto de vista como la persona menos indicada para hablarle a los solteros porque hay otros que sí han tenido una trayectoria
quizás un poquito más limpia que la mía, unas credenciales más apropiadas. Sin embargo, en ayuno, el Señor me interviene y trata conmigo, porque ciertamente de nuestras cenizas nosotros podemos hablarle a las personas para restaurarlas. Viví por muchos años atado a la pornografía, por muchos años con complejos de inferioridad, inclusive dentro del pastorado tuve que ser tratado en muchas áreas, y aún antes de casarme también tuve que pedirle, solicitarle ayuda al Señor, y creo que es el punto principal. A veces queremos cambiar porque queremos transicionar al matrimonio, y no debería de ser así. Nuestra soltería es la plataforma perfecta para nosotros cambiar. Y como siempre lo he dicho, si tú no cambias tus demonios en la soltería, ellos se van a multiplicar en tu matrimonio. Entonces, tienes que hacer morir esas cosas que muchas veces no te permiten crecer, porque si no cambias antes de casarte, quien paga las consecuencias va a ser tu esposa, y por ende también tus hijos. Muchos hombres en el mundo no aprendieron a ser hombres completos. Tú lo decías en un live compartiendo conmigo, porque existe mucho matriarcado. No hay un correcto orden dentro de los matrimonios que viven en sus hogares. No aprendieron a ser hombres fuertes, y todo eso se aprende en el hogar. Todo eso se aprende en el hogar. Ese modelo abandonante, ese modelo que se reproduce de generación en generación y va alterando el diseño de Dios. Hoy por hoy existe mucha ausencia de la figura paterna, al igual dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Esto es un equivalente. Y, por ejemplo, acá en Venezuela, acá hablo de cifra, acá en Venezuela el 50% de las cabezas de familia son mujeres. Y porque los hombres abandonan ese rol como esposos y como padres. Y es triste decirlo. Los hombres se concentran más en ser el superhéroes de la nación, superhéroes de un proyecto personal, una empresa, pero no son superhéroes dentro de sus hogares. Y es allí donde nosotros tenemos que ser de enfoque a esos solteros, porque ellos están reproduciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Yo tuve que tomar una decisión. Bueno, si yo quiero ser el mejor padre, porque me tomé esa decisión, quiero ser el mejor padre para mis hijos, quiero ser el mejor esposo para mi esposa, tengo que prepararme desde ya, y me propuse a eso, a ser un soltero de reino, a ser un soltero con un diseño de bendición. En el proceso, por supuesto, cometí muchísimos errores, pero aún hoy que todavía no tengo o sea, ya sé que voy a ser papá dentro de prácticamente 6 meses, pero dentro de pocos meses, yo ya no tengo que prepararme para saber lo necesario de ser papá, porque ya vengo trabajando en ello desde antes de mi soltería. He empezado a leer libros, me he documentado, busqué información en YouTube, leí comentarios de personas que han aprendido, he escuchado, y la experiencia de otros, eso lo he aprendido, y ya por lo menos no va a ser nada nuevo para mí. Entonces eso es importante saberlo, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque existe mucha confusión entre lo que significa ser hombre en la sociedad. ¿Y qué es ser hombre? Bueno, la antropología te dice que es ser hombre de acuerdo a su posición sociológica. Los sociólogos probablemente te dan una cosmovisión de acuerdo a sus ideales, pero lo único que te identifica a ti como hombre es aquel que te creó, es el creador, el que creó el cuerpo. Y si el Señor, que fue quien nos creó, Él tiene el mejor concepto para decirnos a nosotros cómo debemos de ser hombres. Entonces tenemos que ir a lo original, a la raíz original, que es la palabra de Dios, que es quien nos enseña a ser hombres. La sociedad te dice a ti que ser hombre es no llorar, es tener muchas mujeres, es ser rudo, ser un macho o alguien que maltrata a las mujeres, pero la realidad es que en Cristo nosotros podemos volver a ese diseño original de ser hombres a imagen y semejanza de Dios, y por ende creo que el resultado de ello podemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos
proveedores para nuestra familia, pero es ese punto importante lo tienen que aprender los solteros. Los solteros, porque parece loco, pero aprendemos a ser hombre, y hablo aprendemos, porque quiero hablar de forma genérica. Aprendemos aspectos de ser hombre cuando estamos casados. Ya es muy tarde. Eso hay que aprenderlo en la soltería. No esperar a estar casado para aprender cómo ser padre. O corregir, ¿no? claro. O entonces estamos en una especie de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Cuando evidentemente Dios llama al soltero a ser un hombre de reino, desde ser soltero. Todo comenzó con un soltero. Adán fue el primer soltero en la Biblia. Y Adán tenía la plataforma perfecta, las plataformas perfectas, tenía todo perfecto porque Dios le proveyó de esas plataformas, lo dotó con capacidades, con dones, pero también le permitió tener todo el ecosistema completamente hecho. Y Adán en ese momento ya estaba ejerciendo su soltería con propósito. Y parece tremendo que hay hombres que descubren su propósito después de casado. Y no debería de ser así. Si eres soltero, tú tienes un propósito y en tu soltería es la plataforma perfecta para servirle al Señor, llenarte de Dios, desarrollar un proyecto de vida, ser un buen sacerdote dentro de tu soltería. De manera que ya el matrimonio será una consecuencia del gran trabajo que vienes haciendo como soltero. Ahora, he visto en algunas de tus publicaciones esta frase que han utilizado que es programarse para la pureza. ¿A qué se refieren con eso? Programándonos para la pureza es parte de los enfoques que viene trabajando Solteros con Rumbo para darle herramientas a aquellos jóvenes, y por qué no, también lo hemos hecho con personas casadas también, solteros y casados, para programar su forma de ver la vida desde el punto de vista sexual. Ciertamente hay muchos paradigmas en cuanto a la pureza, y es que pareciera que la pureza es inalcanzable, y que yo quisiera darte 4 aspectos desde el punto de vista de cómo mantenerme puro en un mundo impuro. Y bueno, el primer paso es reconocer que todavía somos pecadores, que aún no teniendo experiencia sexual, es decir, tú puedes ser virgen y ser impuro. Tú puedes ser virgen y tener una mente promiscua. Podemos caer en el pecado sexual. Es más, yo en lo personal estuve atado a la pornografía y no había tenido una experiencia sexual. Y muchas veces incurría en sex shaving, masturbación, sexo online, y eso te hace ser impuro. Entonces tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza caída y que necesitamos sí o sí en nuestra vida, todos los días, cuando estamos fuertes y cuando nos sentimos débiles, necesitamos de Cristo Jesús para estar en ese estado de pureza. La palabra de Dios nos dice que en Tito 2:14, que ciertamente Él desea que nosotros seamos puros, porque Él dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros vivamos en pureza, y tenemos que volvernos a Él para vivir en ese estado de pureza. El segundo aspecto que me gustaría compartir con respecto en este punto que siempre hablamos de programándonos para la pureza, es que tenemos que reconocer que existe una gran maldad en el mundo, y esta seguirá aumentando. La impureza ya no es oculta. En un momento, cuando yo estaba comenzando a ser atado a esta parte de la pornografía era casi que, era algo que se escondía. Yo tenía que ir a un cyber para poder ver pornografía. Hoy en día no es así. Hoy en día la velocidad de la comunicación es impresionante. Desde un clic hasta estando dentro de tus redes sociales, es muy fácil. Somos la generación más violenta que es atacada por parte de la pornografía. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que se transmite en películas, se transmite en las redes sociales, inclusive en la literatura.
Todo eso es normal en el mundo y va a aumentar porque la palabra de Dios dice que la maldad va a aumentar y la ciencia, por ende, también aumentará. Eso no debería hacerlo en nosotros. Aunque aumente la maldad en el mundo, nosotros debemos vivir en pureza porque es el sello que Dios nos ha dejado para vivir en integridad, en limpieza en este mundo. El tercer paso es marcar un sello en los límites personales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, entender que habrá amistades que no nos van a ayudar. Yo tuve que sacar amistades, ojo, siendo cristiano. Tuve que dejar de lado amistades que no me iban a ayudar en mi lucha por vivir en el deseo de pureza. Tuve que dejarla de lado. Cristianos que no tenían comportamiento adecuado, inclusive de familiares que no me iban a ayudar. Es triste ver cómo padres incurren en llevar a sus hijos solteros, a tener una experiencia sexual en lugares de bajo mundo, con chicas calientes, como decimos acá en Venezuela. Y increíble. No, porque tienes que ser hombre, porque tienes que dejar de lado la virginidad, porque no vas a ser completamente hombre hasta que tengas una mujer. Entonces, otros como amigos, y también tenemos que dejar a parejas que no nos ayudan a dejar de lado esta vida de impureza. Y hay que ser francos con los solteros también. Si tú sabes que tu novia no te está ayudando, tienes que cortarlo. Porque si no están dispuestos a vivir una vida en santidad juntos, pues van a estar condenados. Hay que serle franco a los solteros y decirle, el deseo de Dios no es que estés atado a una vida de inmoralidad sexual. La palabra de Dios lo habla claramente en Gálatas y condena exactamente esta vida. Y tenemos que marcar límites y entender que nadie va a colocar límites por nosotros a menos que seamos nosotros mismos quienes coloquemos los límites. Pero Dios nos ha dado del dominio propio para hacerlo. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Y podemos ser valientes, podemos decidir no seguir pecando, podemos decidir vivir en santidad, vivir en pureza. Y el cuarto paso, bueno, abstenerte de todo lo que te lleva a pecar. Entonces, tenemos que vivir para agradar al Señor, ser agradecidos por su gracia y sin volver atrás al barro cenagoso. Más bien, mantengámonos limpios por Él y con Él. Y bueno, desde ese punto de vista, entender de que ciertamente si Cristo fue soltero, Él tiene las mejores herramientas para dotar a los solteros de los mejores recursos celestiales para vivir una soltería de reino. Entonces, por eso hablamos a los varones solteros en esta área. Soltero es tiempo de hacer morir lo carnal, morir lo correctamente impuro para vivir correctamente en santidad. Hay solteros que creen que el hecho de que si se van a casar va a morir con ellos el deseo de la masturbación y la pornografía. Todo lo contrario. La realidad es que hay quienes se apresuran a casarse para no pecar, pero terminan cometiendo exactamente lo mismo, porque el sexo no es un recurso para dejar de pecar, el sexo que tengas con tu esposa, porque todo eso va en el corazón, en el deseo. Hay que dejar de lado ese pensamiento, ese paradigma y entregarle nuestro corazón a Cristo y decirle, Señor, te entrego la parte más vulnerable de mis emociones y de mis sentimientos, porque tampoco es una lucha netamente espiritual, es una lucha también del corazón y decirle a Dios, Señor, te entrego esta parte de mí. Esta mañana un chico me escribía en mis redes sociales que tenía más de un año sin masturbarse y se sentía frustrado porque ciertamente volvió a recaer. Y hay algo que nosotros hablamos en Programándonos para la Pureza, y es que no es el hecho simplemente de dejar de practicar la masturbación. A lo mejor tú te pones a hacer un montón de actividades, te pones a hacer un montón de cosas en la iglesia, te pones a hacer un montón de cosas en tu universidad, en tu trabajo, pero no has quitado de lado la raíz adictiva. Y es una realidad.
porque se habla mucho del pecado, de la fornicación, de la masturbación y todo lo demás, pero no se habla de cuál es la raíz adictiva. Y muchas veces esa raíz adictiva es la falta de perdón hacia los padres, sobre todo hacia la paternidad, hacia el padre como figura. Y es allí donde caen esos vicios. Y esos vicios constantemente. Y es por eso que nosotros hablamos en Programándonos para la Pureza acerca de esto. Ciertamente, darte los recursos recursos bíblicos que sirven como materiales para documentarte de lo que dice la Biblia, pero también ir en búsqueda de esa raíz adictiva, porque la raíz adictiva es lo que trae el nudo que te atasca y que poco a poco va destruyendo tu vida y tu intimidad con Dios. Muy bien. Ahora, Emanuel, hay un tema que ya va un poco más pegado a este asunto de mantenerse puro durante la soltería y obviamente todo el reto que eso conlleva, ¿no? Es extremadamente complicado. Yo en lo personal vengo de un trasfondo no cristiano donde inclusive podemos llegar a ver la pureza en la soltería como algo, como una desventaja al llegar al matrimonio. O sea, el mundo nos dice que entre más experiencia tengas en el área sexual, al llegar al matrimonio vas a tener más éxito porque vas a poder complacer más a tu pareja en base a la experiencia que has desarrollado antes de casarte. Obviamente esto pues va en contra directamente de lo que la palabra de Dios nos llama a mantenernos puros y guardarnos para una sola persona. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cómo sobrellevar la inexperiencia sexual al llegar al matrimonio? Es decir, ¿cómo poder, como hombre, asegurarte que al mantenerte puro, cuando llegue el momento de estar con tu esposa, pues en palabras así realmente muy pragmáticas, saber qué hacer, ¿no? Bueno, primero que nada. O sea, no sé si la pregunta es clara, pero básicamente es cómo sobrellevar la inexperiencia sexual al matrimonio. No, perfecto. Yo te entendí, hermano, no te preocupes por eso. Creo que es importante entender que el hogar es un lugar de esperanza. Si el hogar es un lugar de esperanza para el soltero varón, hablo explícitamente al varón, y hay un modelo de hogar correcto, evidentemente va a ser mucho más fácil para los padres modelar una soltería correcta, de manera que van a haber mejores matrimonios en el futuro. Por ejemplo, un varón que nace en un hogar disfuncional, como es mi caso, hubo muchas desventajas, y hablo desde el punto de vista experimental. Hubo muchas desventajas, porque mi papá me decía, tienes que tener mujeres para ser hombre, mientras que mi mamá me decía, tienes que vivir en santidad porque la Biblia te lo dice. Evidentemente hay un conflicto interno de luchas, y es como si los dos, el angelito y el demonio, te estuvieran diciendo cómo ser hombre. Y fue una lucha tremenda entre esas dos voces que me decían. Es más, a su vez, el dolor interno que había dentro del corazón y de trasfondo de odio hacia mi padre por eso mismo no permitía que yo saliera de la adicción sexual. Y es un punto importante, porque la adicción sexual no es simplemente una lucha sobre la perspectiva mental. Ella afecta también la misma imagen de Dios y la profundidad del alma hacia un hombre. Y si un hombre tiene rencor, pues ahí le estás abriendo una puerta al enemigo. Y ciertamente la pornografía es un dragón que ataca las heridas emocionales. Desde ese punto de vista, falta de perdón, la pornografía era como ese bálsamo que drenaba ese dolor. Ahora bien, si existe un correcto hogar que viva bajo los principios de Dios, va a ser muy fácil hablarle al hijo. Va a ser fácil modelarle una vida de pureza. Cuando se rompe por completo esa estigmatización, cuando se rompe, pues va a ser mucho más difícil. Pero le podemos decir al varón soltero, al hombre soltero cristiano, que sí se puede vivir en pureza. Sí se puede vivir. Es
pertinente recomendarle que ciertamente no tienes que vivir reprendiendo al enemigo. Es saber de que el enemigo tiene que correr si tú vives una vida conforme al propósito de Dios. La Biblia nos habla claramente que someteos pues a Dios, resistí al diablo y como consecuencia de ello el diablo tiene que huir. Es decir, que tú no eres una presa del enemigo, tú no eres una presa del diablo, soltero, no eres una presa de Satanás, sino que eres un cazador. Y que si tú vives desde esa perspectiva, ya va, si yo me someto a Dios, Satanás tiene que huir. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida para hacerme esclavo espiritual. A su vez, darle al Señor esa parte de sanidad interior, sanidad que puede permitirme a mí tener las herramientas pertinentes para decirle al Señor, Señor, mira, yo ya perdono a mi padre, perdono a mi familia, este dolor te lo entrego a ti y evidentemente esa adicción termina siendo cortada por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayuda. Es parte de un 50 y un 50%. El 50% que colocas tú como soltero y el otro 50% que te dice el Señor, yo te ayudo. Ahora sí se puede vivir. Yo en su momento me sentí muy frustrado y hablo de forma muy abierta porque yo creía que el vivir en pureza era simplemente no masturbarse, simplemente no ver pornografía, pero entonces me sentía inmundo cada vez que incurría en ella. Y evidentemente cometiendo errores como cualquier otro soltero, me sentía frustrado, hasta que tuve que decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esta área. Cuando le entregué la parte sexual, mi área sexual al Señor, porque a veces creemos que la parte sexual está aislada de Dios. Señor, toma decisiones sobre mi vida, mi economía, pero la parte sexual me la quedo yo. No, eso no es así. Esa área también la tienes que entregar al Señor. Y cuando yo hice eso, cuando yo le entregué esa parte sexual al Señor, fue cuando empecé a gozar con plenitud mi soltería. Empecé a servirle al Señor. Pude romper la atadura. Por supuesto que durante años tuve que luchar con eso, pero ya la soltería no se cargaba de ser, no, que me tengo que casar. No. Yo automáticamente empecé a servirle al Señor, empecé a trabajar en la obra de Dios ya a tiempo completo y eso me permitió ver que, oye, la soltería es como una naranja, hay que exprimirla. Hay que aprovecharla. Estudié, me gradué de ingeniero, fui al seminario bíblico. En el seminario bíblico conocí a mi esposa y, oye, eso, creo que el apurarse a tomar decisiones aceleradas, simplemente por no pecar, eso trae también frustraciones en los matrimonios, porque muchas veces se deja de hacer algo, se deja de hacer la voluntad de Dios muchas veces simplemente por casarse. Entonces, eso es un punto elemental que hay que tomar en cuenta, que ciertamente si ser soltero, también tú puedes vivir en completitud siendo soltero, no estando casado. Tú te tienes que sentir completo estando soltero, feliz estando soltero, de manera que el matrimonio es una consecuencia que te va a permitir estar completo en ella y ser feliz también en tu matrimonio. Ahora, otra vez, insisto en el contexto personal mío, que es yo no vengo de un trasfondo cristiano y ahora que pues estamos rodeados de amistades cristianas, tanto mi esposa como yo, y somos anfitriones de grupos de matrimonios, etcétera, y podemos vivir eso a través de la experiencia de amigos que sí vienen de un trasfondo cristiano. Nos comentaban que, una de las cosas que sucede a veces es que los jóvenes cristianos, al mantenerse puros o al tratar de mantenerse puros durante su soltería, se casan muy jóvenes, porque es un error. Supongo es complicado, difícil como estar postergando esa experiencia sexual por mucho tiempo, ¿no? Entonces conoces a una persona y te casas, ¿no? Porque ya estás como esperando ese momento. Pero a la vez sucede que
por esa misma inexperiencia sexual de ambos, hay una expectativa muy alta de lo que es en sí el acto sexual, y cuando finalmente se casan, pues hay, digamos que no es lo que esperaban, ¿no? Hay una decepción en el sentido de que, wow, me esperé tanto tiempo para, o sea, esto es, ya terminó, esto era. Y yo no digo que esté mal, al contrario, a mí me hubiera gustado venir, o sea, haber sido guardado puro para mi esposa, y busco eso para mis hijos, pero hablando entre parejas y comentando y platicando, es como, ok, ¿cómo compensar o cómo ayudar a tus hijos, cómo ayudar a los solteros a tener una expectativa real, y además el saber qué hacer cuando no tienes o sea, cuando no has vivido esa experiencia, ¿no? Cómo saber qué es lo que tu esposa espera de ti, cómo saber qué es lo que tu esposo espera de ti, cómo saber qué es lo que es agradable y no es agradable. ¿Es esto a base de prueba y error, o hay una etapa en la que como padre puedes apoyar a tus hijos y ser un poco más abierto sin llegar a ser muy explícito en decir, mira, hay que hacer esto, o esto es lo que te va a ayudar? ¿Cómo es la experiencia en ese sentido? Bueno, yo creo que ciertamente la pureza siempre va a estar bajo presión, sea que estés casado o sea que estés soltero. Es verdad lo que tú dices, muchos cristianos tienden a presionar a los solteros, porque se tienen que casar, porque si no van a pecar. Bueno, sobre todo quienes venimos de unas familias muy conservadoras, nos decían eso. Mi esposa igual viene de una familia muy, muy conservadora, que en su momento le decía, no, tienes que casarte porque si no, o sea, había más miedo al pecado que a un matrimonio fatal, pues, o un matrimonio que trae como consecuencia un divorcio. Y es lo que se ve hoy en día también. O sea, hay una presión, a veces con el respeto de la palabra inclusive, tan absurda sobre nuestros solteros, y una presión tan fuerte para que ellos se casen, para que ellos vivan en matrimonio, que nos olvidamos que la pureza es desde la soltería. Y nacimos siendo solteros. Nacimos siendo solteros. Podemos vivir una soltería en pureza. Y que todo, como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Habrán solteros que, bueno, se casarán a los 23, 24 años, que considero una etapa como que la apropiada como para pensar en es casarse. Como habrán solteros que tendrán 40 años. Yo conozco solteros que están en su potencial ministerio y tienen 40, 45 años. Y conozco solteros que se sienten felices y dicen, mi vida no puedo tener familia. ¿Por qué? Porque estoy de misiones por allá en Irak o en esos países de la Liga Árabe, y no pueden casarse. Y la vida sería mucho más difícil si se casaran. Probablemente van a tener su tiempo. Conozco un pastor amigo a quien amo mucho en la ciudad de Mérida, se casó a los 53 años. Y la gente me dice, pero oye, ¿qué pasaría con él? No, estaba ocupado en el reino. Estaba ocupado sirviéndole al Señor. Toda su juventud le sirvió al Señor. Toda su juventud, su adultez también, hasta que llegó a los 53 y Dios le permitió casarse. Es más, la escritora de Mentiras que las mujeres creen, DeMoss, creo que se escribe, firma ella, su apellido es DeMoss, Nancy DeMoss. Es una mujer que se casó a los 60 años de edad con un hombre que era viudo. Más, tanto él como ella, en su libro Hombres, las mentiras que los hombres creen, y ella, las mentiras que las mujeres creen. Tú estudias su libro y te quedas sorprendido, no puede ser. Y cuando ves la historia de Nancy DeMoss, toda la vida ha pastoreado. Desde los 20 años se encargó de pastorear.
Entonces, esto es una presión que a veces no se generan dentro de las familias cristianas, dentro de las iglesias, y le preguntan al joven cristiano, mire, ¿cuándo te vas a casar? Como si todo se tratase de casarse en la vida. Y esa expectativa como que, bueno, ya el logro es casarse o el logro es tener una relación sexual. No, 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 no. Hay otras cosas que puedes hacer antes de casarse. Conseguir un título de grado, hacer un viaje misionero, hacer un maratón, ir al instituto bíblico, oye, haber, no sé, evangelizado gran parte de tu ciudad y lo demás es un resultado. Tú eres completo ya siendo soltero, tú eres completo siendo una persona que no tiene pareja, pero ya después, bueno, si Dios te permite tener una pareja, oye, amén, aleluya, aún sigue siendo completo y esa persona va a completar tu felicidad. Ya eres completo, Ujú. pero esa persona complementa tu completitud en el Señor. Entonces, Mm. creo firmemente que todo tiene su tiempo. La presión no es buena. Presionar a nuestros jóvenes no ha traído buenos resultados. Es más, si analizamos el índice de divorcio dentro de la iglesia cristiana evangélica es tan alto como el del mundo. Es tan Mm. alto. ¿Por qué? Porque hacemos que nuestros jóvenes se lancen al agua y no están preparados. La pregunta es, ¿preparaste a ese hombre? Hablo de los hombres porque sé que las mujeres hay otras cosas que tienen que trabajar, pero específicamente con los varones. ¿Ya hiciste que él preparara una plataforma financiera? ¿Cómo va a mantener a su esposa? ¿Cómo va a desarrollar su sacerdocio? ¿Te has preocupado porque sea un emprendedor? ¿Te has preocupado para que sea un hombre de reino en sus diferentes esferas? ¿Ha leído la Biblia? ¿Te has preocupado como padre para que él tenga herramientas para cómo tratar a su esposa, a cómo estudiar el comportamiento de la mujer, las áreas de la mujer? Esas son cosas que sería importante preguntarle a los solteros si ya las aprendió antes de casarse. Porque si no sabe cómo tratar a una mujer, pues va a tener problemas fuertes en su matrimonio. Y sobre todo en la parte sexual. Con este punto quisiera pues complementar esa pregunta que tú haces. ¿Conoce el aparato reproductor de la mujer? ¿Conoce sus días? Esas cosas es lamentable, pero pasa mucho en Latinoamérica. Pasa mucho en Latinoamérica que los hombres vienen sabiendo que la mujer tiene días especiales o lo que llaman la menstruación, es cuando están casados y no saben que la mujer también necesita ser entendida en cuanto a esto. Y eso son cosas que tiene que saberlas un hombre. En lo personal, yo me investigaba y siendo soltero, estando de novio con mi esposa, y buscaba pues cómo demostrarle mi amor, en ese momento era mi novia, cómo demostrarle mi amor correctamente y busqué un autor y ese autor me dio hasta en los clavos. Fíjense, hay aplicaciones con el que tú le puedes buscar los días a tu esposa. Y yo bajé una aplicación y empecé a contabilizar los días a mi novia en ese momento. Ujú, ujú. Y eso me ayudó mucho porque podía entender que en esos días ella estaba más sensible, aún siendo mi novia. Mm. Entonces, esas son cosas Ujú, que ujú. le podemos enseñar a nuestros jóvenes. Oye, tienes una novia, ahora sabes cómo llevar a cabo un rol de novio, sabes cómo respetarla, sabes cómo ayudarla a ella y ayudarte a ti mismo. Entonces, creo que ese fue un punto importante que no solamente se tiene que aprender dentro del matrimonio. Si se aprende del matrimonio, vivirá en ensayo de error. Pero si se aprende desde la Mm. soltería, oye, yo creo que va a ser un hombre que va a desarrollar una hombría, como lo dice Luis Cole, hombría al máximo, que sería muy Ya. importante. Nutrirte también con literatura para hombres, ¿por qué no? ¿Cuántos libros Mm. se ha leído ese joven soltero acerca de la masculinidad? ¿Cuántos libros se ha leído?
Yo en lo personal, yo reto a los jóvenes y hombres que mentoreo y soy muy, muy radical. Y es más, parece mentira, quienes me llevan más el trote son los solteros que los casados. Me llevan más el trote. Yo les digo, ¿cuántos libros te has leído? Y bueno, algunos, bueno, ya me leí este, ajá, porque todos esos recursos están en línea. Hay materiales en línea. Yo les recomiendo tus podcasts. Les los recomiendo. Ya viste a Oscar Vega ya en Varón Alfa. Ah, no lo he visto. Ah, bueno. Si no lo has visto, entonces no me digas a mí que te recomiende algo y si ya estás listo para casarte porque no estás listo. Es duro decirlo, pero necesitamos mentores que les digan a nuestros mentoreados las cosas como son. Hay una realidad. Como son, claro. Sí, entonces ese es un punto que a los solteros hay que decírselo. Por eso me extraña que solteros te digan, no, que hay que buscar materiales para solteros. No, vale, lo que estás dando es pertinente para que ellos lo sepan. No tienes que esperar a estar casado para que sepan esto. Es desde ya que tienes que aprenderlo. Sí, totalmente de acuerdo. Emanuel, se nos viene terminando el tiempo, pero me gustaría ir cerrando el episodio con 3 consejos prácticos para solteros. Bueno, primero que nada, uno que siempre doy es, mire, la soltería es como el jardín del Edén. Un jardín hermoso donde hay peligrosas serpientes. Ese es el primer consejo que le doy a los solteros. Tengan en cuenta eso. La soltería es bonita, hay que aprovecharla al máximo, pero también hay muchas tentaciones de las cuales es importante tener en cuenta. Ese es el primero que doy. Por otro lado, muchos varones no saben cómo vivir su soltería. No la saben vivir, no cuentan con un padre, no cuentan con un mentor, no cuentan con un líder que les ayude, no solo a vivir cada etapa como hombre, sino la soltería como la etapa perfecta para aprender. La soltería es apropiada para que aprendamos. Y soltero, si no eres feliz sin pareja, tampoco vas a ser feliz teniéndola. Porque la felicidad es una decisión que no se limita a cualquier estado civil. El mejor estado civil para ser feliz es estando soltero. Y si tengo que agregar otro, soltero, eres la imagen de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son hechos para hacer la voluntad de nuestro Creador. Así les di un plus allí. Qué bien. Excelente. Muchísimas gracias, Emanuel. Ha sido un tiempo muy refrescante, diría yo, con un tema que en lo particular había dejado un poco de lado, pero creo que es importante el enfocarnos a nuestros jóvenes, a nuestros solteros y no tan jóvenes, porque como lo mencionabas ahorita, el ser soltero no siempre es sinónimo de estar jovencito, sino que hay personas que tal vez por estar sirviendo al Señor o por cualquiera que haya sido su circunstancia, o inclusive hombres que han quedado solteros después de estar casados, viudos o de algún divorcio, ¿no? Sí, claro, nosotros trabajamos mucho con esa población, solteros que han tenido sus situaciones de divorcio. Y Dios es un Dios de oportunidades, de múltiples oportunidades. Y yo creo firmemente que la soltería, muchas veces hay quienes vuelven a la soltería sin planificarlo, pero sí es un plan de Dios para que sea un lugar de preparación. Sí, yo creo que ese sería un excelente tema para un futuro en el podcast, porque sí creo que hay un, no sé si llamarlo un mercado, pero hay un mundo de hombres que tal vez sin conocer al Señor o inclusive conociendo al Señor han quedado solteros después de un matrimonio, y es un área muy peligrosa en la que puedes estar, porque te puedes deprimir, te puedes alejar de Dios, te puedes perder y no encontrar tu camino de regreso. Pero vamos a dejarlo para una ocasión distinta. Así que si nos puedes nada más compartir por último dónde podemos encontrarte en internet para aquellos solteros que estén buscando pues una comunidad de solteros en los que puedan encontrar todo este tipo de información. Bueno, todos nuestros programas los pueden buscar en la plataforma de proyectogeneos.com.
Allí trabajamos no solo con solteros, también con solteras, noviazgos, también trabajamos con padres y líderes. Allí pueden buscarnos en Instagram. Estamos con @solterosconrumbo, igual que en Facebook. De igual manera también en Twitter tenemos pensamientos allí que próximamente vamos a estar publicando para todos ustedes, que va a ser de mucha bendición. Y bueno, también estamos próximamente todavía no está en planificación, en la creación de nuestro canal en YouTube, Solteros con Rumbo, también con material netamente para solteros varones. Y esperaremos por allí también. Ah, ya, perfecto. Cuando me inviten estaré con todo gusto. Sí. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la conversación. Gracias por seguirnos. Les pedimos que nos apoyen en el canal de YouTube de Varón Alfa. Por favor, suscríbanse. Estamos creciendo esa comunidad. Y bueno, bendiciones y gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos muy pronto. Bye bye.